Sí, a Valencia como destino turístico. Y Valencia que cuenta ya con muchas cosas para incentivar un poco a que venga todavía más gente, no solo en Fallas, por supuesto, sino durante todo el año. Cuenta con una ruta que es la ruta del Santo Grial, que termina aquí en la capital valenciana. Y yo creo que es un reclamo para muchísimos visitantes como peregrinos que cada vez va a tener pues más importancia a la hora de conocerlo. Nos acompaña Cristina Monzón. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Inma, qué ilusión me hace estar aquí con vosotros y poder explicar nuestra aventura. Qué bien. Y así de alguna manera que pique el gusanillo a posibles futuros peregrinos. Claro que sí. Bueno, ella es creadora junto a Alejandro Martínez, sí, un amigo tuyo, y ahora sois peregrinos los dos de la Ruta del Santo Grial. Es un itinerario cultural que sigue las pistas de la reliquia más buscada de toda la cristiandad. Es un peregrinaje que en España se inicia en Somport, ¿no? Frontera con Francia, y termina aquí en la ciudad de Valencia, rememorando un poco los lugares por donde estuvo escondida esta reliquia desde el siglo 258 después de Cristo. Si no, desde el año 258 después de Cristo, cuando llega aquí a España. Yo creo que posiblemente vosotros sois los primeros peregrinos que estáis haciendo todo el recorrido. Pues yo creo que sí. Estamos yendo muy despacito, disfrutando de la gastronomía, de mucho románico, del mudéjar, de todos los pueblecitos que nos vamos encontrando en el camino, muchos de ellos que pertenecen a esa parte de la España vaciada y que nos dicen, por favor, ojalá este camino se convierta realmente en un camino de peregrinación que nos dé una alternativa económica y social para sobrevivir. Así que, bueno, a la emoción de ser peregrinos, que con todas las ventajas que eso implica y que lo recomiendo muchísimo porque es una bofetada literal para el ego y hay que peregrinar alguna vez, se une esta encomienda que nos hacen de por favor poner en valor. Tanto es así que la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial nos ha nombrado embajadores, así que estamos felices de poder compartir con todos, bueno, pues nuestra historia. ¿Y cómo surgió esta idea junto con tu amigo Alejandro? Pues mira, tuvimos el privilegio de asistir a una merienda donde estaba la doctora Ana Mafé, que es una historiadora, arqueóloga, doctora en Historia del Arte, que nos cuenta la historia, porque mucha gente nos dice, bueno, pero ¿hacéis el camino por cuestión de fe? Pues no solamente por cuestión de fe, cuando escuchamos y supimos que esta reliquia viajera que estaba inicialmente en Jerusalén, que después pasa a Roma, que en el 258 resulta que el Imperio Romano está quebrado, se necesita dinero y hacen una persecución por motivos religiosos y pretenden, pues de alguna manera, quedarse con todos los bienes de la Iglesia, y hay un español aguerrido, Lorenzo de Huesca, que engaña al emperador y le dice, bueno, emperador, deme usted 3 días para recopilar los tesoros de la Iglesia, y le da tiempo a sacar el cáliz de Roma y mandarlo a casa de sus padres, a Huesca. Sí. Bueno, el pobre Lorenzo después, por engañar al emperador, es matado, martirizado con máximo sufrimiento, le desgarran la piel y lo queman a la parrilla, por eso tantas veces es representado en las iglesias con una parrilla en la mano. Pero el cáliz ya está en España gracias a la picaresca española. Entra en Huesca, es escondido en iglesias cercanas a Huesca hasta que llega la invasión sarracena, donde tiene que ocultarse todavía muchísimo más en eremitorios, en cuevas así como muy ocultas a la vista del público o de la gente, hasta que finalmente recae en San Juan de la Peña. Y luego, en el 1399, cuando ya no hay peligro sarraceno, los reyes, los monarcas del momento dicen que lo queremos para nuestro relicario. Pero ¿por qué llega a Valencia? Que esto me encanta contarlo. Cuéntalo. ¿Por qué llega a Valencia? Pues porque en el siglo XV Valencia es ni más ni menos que la Nueva York del Mediterráneo, la Manhattan del Mediterráneo. Somos el final de la ruta de la seda. Bueno, por aquí ha entrado el Renacimiento, tenemos las mejores imprentas. Entonces, el monarca de la época, Alfonso el Magnánimo, dice, no puede ser, la capitalidad hay que trasladarla de Zaragoza a Valencia. Y se viene junto con toda la corte y con sus reliquias, por supuesto. Como se queda sin dinerito para sufragar las guerras, tiene que poner el Santo Cáliz en préstamo en la Catedral de Valencia. Como nunca puede devolver ni él ni sus descendientes este dinero, pues se queda en propiedad de la Iglesia Católica, que a principios del siglo XX decide exponerlo al público. Y esa es la historia. La historia real. Y bueno, yo creo que Santi quiere saber un poco cómo es este recorrido, ¿no, Santi? Porque has contado un poco el contexto histórico, sí, pero realmente lo que se puede hacer ahora es todo el recorrido Es impresionante el recorrido. Voy a seguir yo. Es un recorrido que une 2 comunidades históricamente hermanadas, Aragón y Valencia. Vamos a recorrer a pie más de 600 kilómetros, aproximadamente 640, pasando por casi 100 pueblecitos y ciudades de las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia.
Pero la meta, ¿dónde está? La meta está en Valencia, claro. Así que, bueno, esto que supone que tú puedes hacer o todo el camino del Santo Grial como peregrino o como turigrino, si es que a lo mejor te gusta más hacerlo parte en coche, o simplemente ser un visitante que visita la ciudad y que tiene la posibilidad de entrar a la Catedral de Valencia y ver en vivo y en directo la reliquia más buscada de toda la cristiandad, que además ahora, por todas las evidencias científicas, se sabe que esto no es solamente cuestión de fe. Ya. Es que hay tantas evidencias que se han demostrado últimamente. Tú tuviste un encontronazo, por así decirlo, ¿no? Con una parte de la investigación para un poco reafirmar que sí que es real. Bueno, nosotros vamos, como te he dicho, muy despacito, disfrutando del paisaje pirenaico y prepirenaico, hablando con la gente, y ese ir despacio, ese turismo slow, nos permite descubrir cosas. Bueno, pues esta historia es muy bonita de contar, a mí me emociona porque llegamos a una aldeita de 20 habitantes, prácticamente no había nadie en la calle en ese momento, nos paramos en la iglesia principal, que estaba en la plaza, y estaba cerrada, lógicamente, porque ya no ofician misa. Me acerco a la fachada y veo un cartón pluma donde hay pegada la historia de lo que hay en el interior de la iglesia, que habla de una virgen de una talla románica que lleva una manzana en la mano. Y yo lanzo literalmente un ¡wow! Esto no es una manzana, le chillo a mi compañero, por favor vente para aquí. Fuimos tocando puerta por puerta a todas las casas que nos encontramos, todas las aldabas y picaportes, hasta que finalmente un buen vecino nos abrió. Pudimos ver de cerca a la Virgen del Camino de Ena, este pueblecito de Huesca. Sí. Vimos que lo que lleva en la mano es un grial, un santo, pensábamos que era un grial, sí. Nos parecía que era un grial. Como no somos arqueólogos, lógicamente llamamos a la doctora Mafé, le pedimos que se cogiera el coche, nos hizo caso, validó que la Virgen lleva un cáliz en la mano. Y te preguntarás, ¿y esto por qué es tan importante? ¿Por qué estás contando esta historia? Bueno, una virgen con un cáliz, no, es que esto es importantísimo, porque resulta que esta iconografía, este motivo religioso de mujer portando cáliz, es súper insólito. Solamente se da en 2 lugares en el mundo, en 2 tiempos distintos. Uno, en las catacumbas más paleocristianas de Roma, donde aparecen mujeres diaconisas portando cáliz, y luego, fíjate, coincidentemente, en las iglesias románicas del Pirineo aragonés y catalán. Han aparecido 8 iglesias con vírgenes, con frescos, llevando cáliz en la mano, que de alguna manera están refrendando esta tradición ininterrumpida de más de 2000 años que avala que el cáliz entró a España por Huesca. Y qué coincidencia que nos hemos encontrado la primera escultura que sigue avalando este relato. O sea que estabas, me imagino que emocionadísima. Bueno, pues la verdad que es súper emocionada, porque tengo que decirte que son 600 kilómetros, hay momentos que dices esto es una locura, nos salen muchísimas ampollas, desgraciadamente el camino no está muy bien señalizado, y desde aquí hago una petición, por favor, a los políticos para que nos ayuden, porque nos perdemos mucho, que se señalice, porque Santiago es muy fácil con esas angelicales líneas amarillas, y aquí todavía falta un poquitín, aunque se está haciendo una promoción magnífica desde turismo de la comunidad valenciana y Aragón, y bueno, pedimos eso, un poquito de ayuda. Un poquito de ayuda. Creo que ha llegado Alejandro. Acá estoy. Estás aquí, a ver si podemos escucharte, Alejandro. Es que hay que venir con tiempo en Valencia. En Fallas es complicado. Es increíble. Sí, yo soy argentino, sí. Y son las primeras fallas que vivo que son de verdad. Que son de verdad. Porque llegué justo en pandemia, fue la primera vez que visité Valencia, y estas son las primeras. Y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido, me agarró por sorpresa. Bueno, Alejandro es el compañero de Cristina, que lo teníamos también como invitado y que has llegado justo en el último minuto, pero ¿crees que realmente este camino será algún día como el Camino de Santiago? Yo creo que sí, porque, bueno, como decía mi compañera, tiene como eje principal, y lo tiene aquí en Valencia, el objeto más buscado, no solamente de la cristiandad, sino el objeto más buscado por Hollywood y por toda la humanidad, ¿no? Un objeto como pocos, que tiene 2000 años de vida, y que ha sido protegido durante todo ese tiempo para llegar intacto, impoluto hasta el día de hoy, ¿no? Así que es un privilegio que lo tengamos en esta ciudad. Que lo tengamos en esta ciudad que bulle en este momento, bueno, menos de media hora, casi, ¿no? Sí, 25 minutos para la mascleta. Nosotros aquí seguimos en Don Juan de Austria. Santi, ¿has podido llegar ya al ayuntamiento? ¿Al balcón? Ya he podido subir al balcón. Estás aquí. Bueno, para nuestro siguiente invitado, que tiene mucha relación con el Santo Grial, necesitamos ahora una sintonía muy concreta que nuestro técnico Carlos creo que nos va a poner ya.
Porque buscando experiencias distintas para conocer la capital, nos hemos encontrado con este tour del que vamos a hablar ahora. Es un tour muy divertido, Indiana Tours Valencia, un Indiana Jones que está aquí con nosotros, de madre de Gandía, padre alemán, que nos propone una ruta de aventura por la capital para público familiar y también pensando para personas con movilidad reducida, que eso es muy importante y que nos gusta siempre destacar muchísimo en este programa. Jaco Müller, buenas tardes. Hola, Inma, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la sintonía? Me ha encantado. Todos los días lo oigo porque lo pongo en mi tour, con lo cual y a todas horas estoy en sueño con él. Había que ponerla, Santi la ha buscado, sí, que es el encargado de buscar siempre la música estupenda que emitimos en este programa. Es que era la mejor canción que podíamos poner, claro. Claro, nos la has puesto fácil. Antes de la tenemos a mascleta. Indiana Jones de verdad, hay que poner esa música. Bueno, muchas gracias, Santi. Es un proyecto empresarial que recibió, de hecho, uno de los premios Creaturisme que entregó la Generalitat en el último Fitur. Bueno, cuéntanos, ¿planteas rutas? ¿Cómo? A ver, te explico. Esto todo empezó que yo estaba buscando un nuevo trabajo, realmente estaba intentando hacer algo guiado en Valencia. No guiado, yo fui a un tour y vengo del mundo del espectáculo, significa vengo de los mercados medievales, medievales, temáticos en general, y fui a hacer un tour y me hablaron del Santo Grial y vi la oportunidad de hacer algo teatralizado en Valencia. De hecho, soy una experiencia, no soy un tour normal, soy una experiencia con espectáculos, un tour tematizado y con espectáculo por toda la ciudad de Valencia, no toda, sí, pero sí un circuito muy interesante porque vamos siguiendo unas pistas que revelan ciertos edificios de la ciudad, iglesias y más cosas que podemos seguir durante el tour y que de hecho los seguimos. Aparte de eso que cuento misterios y leyendas que hablan también un poquitín del Santo Grial y de la ciudad. De la ciudad. Bueno, has escuchado antes aquí a los expertos del Santo Grial que están haciendo realmente lo que es el recorrido y creo que habéis tenido ocasión incluso de conoceros en Fitur, ¿no? Sí, nos conocemos ya de antes. De conocernos y de discutir porque Indy, te lo digo siempre, te equivocaste. Se equivocó mi padre. Pues lo hizo fatal tu padre. El Santo Grial está en Valencia, el verdadero. Hasta que no lo sacaron en 1920 y ahí no estaba claro. Tú ya sabes, en esa época no existía internet, estaba complicado. Es que, Inma, es súper importante contar a la audiencia que la copa superior, porque la reliquia tiene 3 partes, un cuenquito superior, un fuste con 2 asas y una naveta, lo que de verdad es reliquia de contacto de Jesús es la parte superior, que es una especie como de tazón sin asitas, es un auténtico cosquidus, una auténtica copa de bendición judía, hebrea, coetánea a la época de Jesús y no más tarde del año 50, donde estas copas dejaron de tener estar en boga. Así que, o sea, menuda reliquia tenemos en Valencia, esto es impresionante, la gente lo tiene que saber, claro. Los curiosos también de la historia del arte, no solamente los feligrases, la gente a los que les mueve la fe. Bueno, que se sepa que el Santo Grial está aquí. Que está aquí. Y bueno, y ya hace de una forma también un homenaje, ¿no? A este Santo Grial. Se habla durante todo el tiempo se habla de la procedencia del Grial, lo mismo que relata Cristina. Yo hago un relato pequeño, mucho más pequeño, porque no da tanto tiempo, porque vamos siguiendo otras cosas por la ciudad. Pero también lo que estamos acercándolo sobre todo es esto a los niños, a las familias, porque es muy comprensible para los adultos, pero para llegarlo a los niños hay que llevarlo a través de esta manera de Indiana Jones, que a lo mejor es la más fácil. Y este año va a tomar otra vez moda Indiana Jones porque va a salir una nueva película, el día 30 de junio, que se va a llamar Indiana Jones y el Dial del Destino, y con ello la verdad es que va a conocerse nuevamente el personaje y teniendo la suerte que tenemos el Grial en Valencia, yo, como podemos decir que vertebrar trabajo, a lo mejor durante lo que es el camino del Santo Grial, que es una de nuestras alicientes, yo trabajo con ello y la verdad es que yo como gracias al Santo Grial. Claro. Y creo que toda la ciudad y todo el camino puede dar, mucho trabajo, porque puede ser una nueva manera de peregrinaje, una manera muy bonita de hacerlo. Muy bonita. ¿Cómo el público, decías, es familiar, básicamente? Sobre el que todo tú tienes. familiar. Yo lo prefiero familiar porque los grandes son muy raros, los pequeños son muy guays. Pero no les gusta mucho andar, me decías. Les cuesta a todo el mundo andar. Parece ser que, aunque tengamos la ciudad más lisa de todo el Mediterráneo, que estoy seguro, les cuesta caminar. Los niños hoy en día les cuesta caminar. Lo tienen todo muy fácil. Pero bueno, los traigo cojines, tranquilo, que se pueden
pueden sentar, yo cuido los culitos de mis clientes. Muy bien. ¿Y qué te dicen? ¿Cuál es un poco la impresión que tienen una vez que escuchan toda esta historia? La verdad es que tengo unas reseñas muy buenas, les encanta la historia, y yo creo que esto es un poquitín poner una pequeña semilla a los nuevos turistas, porque ellos son los turistas, de los pequeños son los turistas del futuro. Entonces, si nosotros metemos una pequeña semilla y a ellos les interesa la cultura y lo que conlleva toda la historia, ellos volverán a Valencia, porque aparte de eso, de saber más de Valencia, no solo saber de Grial, porque Valencia ofrece mucho más. Mucho más. Bueno, Santi ha venido ya vestido de Indiana Jones tal cual, con su sombrero, su chupa de cuero. No me lo imagino de otra manera. Yo creo que hasta duerme así, claro, porque es Indiana Jones. Claro. No lo sé, ese es un látigo, ¿no? Nos ha dejado un látigo aquí encima de la mesa. Yo creo que es un buen espectáculo, es una forma de atraer turismo, es una forma de que la gente lo pase bien, que conozca su historia, la historia de la ciudad de Valencia. Sí, hay que reconocer que tengo sobre todo público valenciano, de momento. Curioso. Ahora también estoy lanzando ahora mucha publicidad al resto de Valencia, el resto de España, y dentro de nada empezamos con tours en alemán y en inglés ya. Alemán también, claro, a ti te viene bien. Sí, soy alemán, con lo cual me viene bien. De hecho, hace poco Chimo Puig estuvo en la Feria de Turismo de Berlín y se ha dicho que van a abrir 8 líneas de vuelo directas desde Alemania para Valencia, con lo cual vamos a tener un turismo muy, muy bueno y muy culto y muy tranquilito. Muy tranquilito. Bueno, está muy bien. Bueno, le quiero dar las gracias a Jaco, le quiero dar las gracias a Cristina, a Alejandro, que han querido compartir con nosotros este tiempo de radio en directo. Nos gusta viajar. Nos gusta conocer. Ser viajeros.